Virginia Borsa ha salido varias veces en este programa, ha ido a los estudios de Cablevisión, es nutricionista. Nosotros decimos en broma que es nuestra nutricionista de cabecera, pero la verdad que somos la negación misma de la nutrición para ella, la negación de su profesión. Siempre nos desafía que vayamos a verla. Y como este programa se llama Desafíos, vamos a aceptar el desafío un día de esto. Ella trabaja en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación CEDIR, Santa Fe, del Grupo Santa Fe. Y bueno, la pandemia, la alimentación durante la pandemia, ¿no? La pospandemia, veo que se habla de la nueva normalidad después de la pospandemia. Bueno, la nueva normalidad en materia alimentaria. ¿Qué cambió, ¿no? Con el regreso a esta aparente nueva normalidad después de la ASPO? Sí, hay más consultas. Hay mucha gente que por todo esto de la cuarentena y después el temor de salir, dejó los tratamientos. Fue como una explosión de necesidad de pedir turnos y bueno, y retomar tratamientos. Los que lo abandonaron, algunos siguieron el tratamiento como pudieron durante la cuarentena, algunos hicieron consulta virtual, tener cada 15 días tener un turno, vernos. De a poco se va normalizando todo. ¿Y lo tuyo? También no, te preguntaba, ¿lo tuyo se pudo trabajar virtual? Lo mío no tanto. Con el psicólogo sí fue más aceitado el tema. Que la mayoría no tiene balance en su casa. Ah, bueno. Así que o si iba está bueno porque quiere decir que están menos obsesionados, digo yo, no es nada malo. Pero si no iban a una farmacia no había forma, y las pocas consultas que tuve eran más, no tanto de obesidad o sobrepeso, sino más bien, ¿qué puedo comer porque tengo gastritis? Vos me decías en un informe que grabaste que la pandemia hizo que la gente coma más sano porque se cocinaba en su casa. Por un lado estuvo bueno porque la gente tenía más tiempo para cocinar y empezaron a descubrir un montón de recetas. De hecho, mucha gente me decía, empecé a condimentar mejor, me di cuenta que sí, es como que empezó a pensar más la comida y organizarla, pero también como contrapartida se comió más. Ahora que estamos entrando en la normalidad, volver a salir a caminar, a hacer ejercicio, los gimnasios están abiertos nuevamente, volver a tener horarios de comida, de a poco ir retomando la organización del hogar. Y bueno, María Virginia, porque se llama María. En Santa Fe ahora el horario de los comercios es de corrido, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y estos hábitos, cómo influyen en materia alimenticia? Justamente creo que ahora sería hasta un negocio tener unas viandas, porque lamentablemente lo más difícil es la organización. Y los comerciantes por ahí, lo que te digo, lo que la mayoría me dicen, no como, espero, llego más tarde y como, ya hago una merienda, cena, todo junto. Y eso tiene consecuencias, porque no por nada hay una crononutrición, hay horarios que hay que cumplir como para que el cuerpo vaya teniendo un metabolismo normal, adecuado, que nosotros tengamos un ritmo de comida, hace que también tengamos un ritmo evacuatorio. Es complejo y la verdad que no, por ahora, nosotros los santafesinos no estamos acostumbrados al horario corrido. Así que el que pone vianda yo creo que sería un buen negocio en este momento. ¿Y esas casas de comida saludables que proliferaban? Y están ofreciéndolo. Pero digo, yo creo que hay que hacer un plus de hacer la alimentación saludable, que ha proliferado bastante. Creo que uno de los menús que más hay hoy en día son saludables. Y ofrecer el servicio de llevárselo al comerciante hasta el lugar. Creo que eso sería un buen negocio para ambos también, porque el comerciante así se ve más motivado a comer. Si vos comías todos los días cuando llegabas a tu casa, entre que salías del trabajo a la 1, pero ahora vos decís, está bien, lo voy a dejar pasar de largo, y como salen a las 6 del trabajo, es decir, vos a las 6 llegas con hambre y adelantás la cena, todo eso produce una disfuncionalidad en el organismo.
Exactamente. Imagínate que veníamos, las primeras 2 semanas de cuarentena era comí y dormí, o dormí y comí, pero prácticamente fue eso. Parecíamos bebés, comíamos y dormíamos. Sí, y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, algunos empezaron a tener el home office, que también, te quiero decir, me dicen, si trabajaba 8, estoy trabajando 16 horas, que también eso hace que vos no pares a comer. Ya ahí empezó a haber todo un tema con la organización del hogar, de la familia, de las comidas, etcétera. Y ahora con la nueva normalidad que estamos teniendo, también. Bueno, ustedes escucharon que Virginia hablaba de cómo nos alimentábamos cuando estábamos en casa sin hacer nada, ¿no? Comíamos mucho, hasta comíamos sano, uno se elaboraba la comida. Pero bueno, ahora ya está. Hay que volver a lo antiguo. Entonces, los cambios de hábitos durante la cuarentena, ¿y a qué tenemos que volver a acostumbrarnos, Virginia? Pero volviendo a los ritmos y horarios, tiene que ver. Ya no se duerme más como se dormía antes, la mayoría no duerme. Netflix hizo lo suyo. Una vez leí que el mejor enemigo de Netflix era el sueño. Y bueno, la gente está despierta, capaz que la mayoría me dice hasta la 1, 2 de la mañana, me levanto ya a las 6, duermen poco. Y eso hace que elijamos peor nuestra alimentación durante el día. No tomemos agua, estemos más irritables. Entonces, volvamos un poco a tener la normalidad que teníamos antes. Bueno, en principio, la organización de los horarios, volver a tener horarios de sueño, hambre, comida, saciedad. Aunque uno lo crea, estamos trabajando el tema hambre-saciedad con muchos pacientes, porque se perdió también la sensación que se tenía antes, porque ya yo salía de mi casa, tenía que organizarme también en otras cuestiones de las compras, de esto y lo otro, y de repente capaz que estoy home office todo el día encerrado, y bueno, y todo lo que conlleva también a nivel psicológico, ¿no? Que eso después lo dirá mejor un psicólogo, todo lo que viene generando. El frío y el encierro hizo que la gente salga menos, más algunos que están cumpliendo cuarentena, y se toman menos agua, muchísimo menos agua, lo cual empieza todo un trastorno en la parte evacuatoria, más de cuerpo, menos movimiento, digamos, el sedentarismo también hace sus estragos en esa cuestión. Ir viendo si van ingiriendo agua, especialmente los niños y los ancianos que no tienen la percepción de sed. Así que en eso, por ejemplo, también estamos trabajando con muchos pacientes. Es como volver a reeducar un montón de hábitos. Todo lo que es infusiones, mate, café... Mate tomo mucho, mate tomo mucho. Por ahí me dicen, no, pero me tomo 5 termos de mate en todo el día. Bueno, no reemplaza el agua. No, todo lo contrario, te deshidrata, porque son diuréticos. O sea, te hacen ir más a hacer pis, digamos. El amargo serrano, la gaseosa, el agua saborizada, un té frío, lo que vos quieras, son diuréticos también. Lo único que hidrata, lubrica y que tiene un montón de otras funciones que sirven es el agua. Así que a tomar más agua. Bueno, bien. Una de las cosas que trajo aparejada la pandemia, la cuarentena, es el trabajo en casa. El famoso home office, la oficina en casa. Y hay gente que lo sigue haciendo todavía y a lo mejor lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué le aconsejarías vos, Virginia, a los que hacen el trabajo de oficina en su casa? Bueno, no olvidar de tener un momento de esparcimiento en el día, que eso va a hacer que se organice. Eso va a hacer que, bueno, me levanto, desayunar, volver a desayunar. Porque esto de estar comiendo más de noche hace que la gente no tenga hambre, lógicamente, al otro día, a la mañana temprano, y no se desayuna. Y está probado que tiene mucho que ver con la obesidad. Así que, tener el primer desayuno. Las colaciones esas entre comidas, evitarlas, porque no van a colaborar mucho en un home office.
¿Qué sería la Desayunar. colación entre comida en un home office? Y, por ejemplo, cuando trabajás afuera, que te llevas un turroncito, que te llevas dos fetitas de queso, que se llevan algunos grisines integrales, las barritas, todo eso ahora no tiene sentido. Es mejor que comas bien el desayuno, que tomes agua, que tomes mate y que después almuerces. Y si a las 10 de la mañana mientras estás trabajando te comes una manzana. No hay problema. Comer una fruta, comer gelatina, no hay problema. Pero no es obligatorio. ¿Me entendés? O sea, es como que ahora vos estás más tranquilo en tu casa. Tenés la posibilidad de agarrar, laburar, ir a servirte una infusión. No es lo mismo que el ritmo de la oficina, que por ahí estás más atento, o atención al público, por ejemplo. ¿Cómo aprovechar entonces esa tranquilidad, ese mayor espacio que uno tiene en favor de la nutrición o de una buena alimentación? Claro, bueno, tener las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Eso también nos va a implicar esto del hambre y saciedad. Yo como, yo almuerzo, a las 2, 3 horas, 4 estoy haciendo ya mi merienda, pero siento hambre en algún momento y siento saciedad en otro. Si no, yo estoy todo el tiempo cubriendo, como fue al principio de la cuarentena, que era, bueno, vamos a preparar esto, vamos a comer aquello, y siempre había disponibilidad de alimentos.